El baterista, que es Jorge Sepúlveda, me decía como, es casi como si fuera una cantante diferente en cada canción. Y eso me parecía muy chévere. Eso me parecía muy, muy chévere. Como Entonces, explorar muchos personajes tuyos, ¿no? exacto, como que exploraba un montón de facetas de mi voz que yo nunca había explorado. Entonces, como jugar ahí con eso, ¿no? Como cuáles puedo como medio fabricar y cuáles están ahí como orgánicamente dentro de mí. Yo siento que vine a ser en el planeta Tierra a cantar. Sí, ese fragmento de una entrevista que Björk sale hablando de, criticando un poco la gente que habla mal de la música electrónica porque no tiene alma. Y ella dice, pero están locos, son unos huevones, yo no sé qué, porque uno impregna de alma todo lo que programa. Eso es una extensión, digamos, Totalmente. que del ser humano. Y si tú tienes alma y sentimiento y emoción, así sea un instrumento como una guitarra o como un sinte, pues depende de lo que uno le impregne. Yo creo que ya me volví muy esotérica, ya no. Ay, pues madre. Ya no hay vuelta atrás. Lo bonito de cuando uno co-crea música en una banda es que uno también entra en el universo de la otra persona, ¿no? O sea, entonces como que uno termina componiendo cosas que uno solo de pronto no hubiera Sí, es podido un diálogo. componer. Es un diálogo. Y siento que la música que quiero hacer como que me estimula a mí y ojalá a la audiencia como de una manera muy particular. No es una música que invite a bailar, no es una música que invite como a, no sé, a escucharla en el bus mientras voy a no sé dónde. Es como una música que invita como a parar y como a, oigamos esto, a ver, ¿no? Como a estar presentes y a oír algo. Bienvenidos a Conversaciones desde el Origen, un espacio en donde abordamos las diferentes formas de experimentar el arte, la creatividad, la espiritualidad y la transformación interior. Hoy nos acompaña María Mónica Gutiérrez, compositora, músico, artista y compañera en nuestro proyecto musical Saben. Espero disfruten la conversación. Hola Mari, qué rico Hola. tenerte acá en Conversaciones desde el Origen, ¿cómo estás? Bien, Pipe. Me parece muy chévere este espacio. Gracias por invitarme. No, pues qué nota además conectar otra vez después de tiempito, ¿no? Esta conversación iba a pasar así fuera grabada o no grabada. Total. Sí, chévere. No, súper, listo. Entonces quiero que empecemos. Voy a coger un libro y voy a hojearlo y tú me vas a decir en qué momento paro y este mensaje va a ser para ti. Listo. Como un mensaje ahí de el universo para ti. Listo. Y muy seguramente para el que se conecte y lo escuche también. ¿Listo? De una. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Me dices. Ya. Híjole. Entonces dice, lo va a leer y después lo traducimos. Expect a surprise. ¿Sí? Entonces es como espera una sorpresa. If we're paying attention, we may notice that some of our most interesting artistic choices come about by accident. Entonces, si estamos prestando atención, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las más interesantes ¿Ideas? decisiones que tomamos artísticas vienen por accidente. Te quiero preguntar que cómo sientes eso en tu trabajo, en tus ideas. Sí, estoy súper de acuerdo. Pues creo que, pues por lo menos en mi quehacer musical, siento que, o sea, por más de que estudié música en la universidad y no sé qué, y hay como una información ahí más técnica de cómo abordar la música, siento que desde que terminé la universidad y todo eso he estado es como en una búsqueda de volverme a aproximar a la música de una manera mucho más orgánica y como mucho más intuitiva. Y también he tomado como deliberadamente decisiones, por ejemplo, de
como de mantenerme medio ignorante en ciertas cosas de la música, porque me parece que eso me ha servido también como para eso que dice la frase un poco, ¿no? Que es como por error. Ajá. He llegado a cosas realmente no existe. Que no existe, exacto. Es más como la falta de información, digamos, por eso decía que como que me gusta igual mantenerme un poco ignorante de ciertas cosas de la música. Por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, no sé, como cómo usar todas las funciones de un sintetizador que tengo, digamos. No me las sé todas y no me interesa saberlas. Y ha sido como una decisión creativa porque eso me ha llevado como a encontrar cosas como por sorpresa. Por accidente, como dice. Por accidente, exacto. Entonces eso me ha parecido como, pues o sea, hoy en día que reflexioné un poquito más sobre mi práctica, creo que yo he tomado esa decisión como deliberadamente, como de no querer aprender sobre tantas cosas más. Digamos que hablas sobre todo del mundo técnico y sobre todo el mundo técnico y de audio. Sobre todo el mundo técnico y de audio, porque digamos que es como en el que me estaba empezando a mover mucho con mi proyecto de solista. Como que ahora toco sola, entonces me he enfrentado a ver cómo monto la música sola para un show, digamos, ¿no? Entonces, ahora como que sí, o sea, no tengo la ayuda de nadie más, ni otro músico que esté ahí haciendo cosas, sino que soy yo con los sintetizadores, y sí, me he encontrado muchas veces como con esas limitantes, digamos, que yo misma he decidido tener, y que me parece chévere. O sea, hoy en día, de pronto en un mes no me va a parecer tan chévere, pero hoy en día y este tiempo ha sido chévere como no sé cómo funciona esto. Sí. Y miremos a ver por accidente qué puede pasar. A mí me pasa algo siempre que voy a hacer algo nuevo, incluyendo en este momento que va a ser la conversación contigo. Es que siempre que uno va a crear algo, está ¿cómo se dice eso? Como un vértigo de lo que vaya a pasar, como que no sabes qué va a pasar, entonces la mente se pone un poco tensa, ¿cierto? Eso en relación como a la creatividad y cuando uno está escribiendo o cuando tú estás escribiendo canciones y cuando empiezas a abordar, digamos que una canción o lo que sea, ¿tú sientes algo así? Como algún vértigo, alguna sensación como de, uy, madre, están todas las posibilidades ahí, pero uno tiene que abordar una, ¿cierto? Sí, sobre todo lo he sentido, pues justo ahorita estoy haciendo un nuevo álbum, entonces es como un proyecto, ¿no? Y es como, bueno, ¿hacia dónde va a coger? ¿Ya tiene nombre? No tiene nombre todavía. No tiene aún. Entonces como este proyecto de, sí, lo que dices, como que podría ir hacia tantos caminos, pero creo que al final lo que ha funcionado para mí es como voy a hacer algo y se hace el camino al andar. y en la creación es como que se va decidiendo el camino. Porque muchas veces porque muy fácilmente uno se puede quedar en ese mundo de todas las posibilidades y las ideas y quedarse, y eso no se siente para nada bien, ¿no? Es como... Total. Y sí, no, yo soy muy como, bueno, también me ha pasado, por ejemplo, que digo como quiero hacer una canción así y así, ¿no? Entonces como si estuviera escogiendo uno de esos caminos, como voy a escoger uno de estos caminos. Y es súper difícil, o sea, como que me bloqueo, no sé qué hacer, no sé cómo hacerla. Entonces, personalmente mi proceso creativo es mucho más intuitivo y como de hacer, hagamos a ver por dónde va la cosa. Y si realmente ese camino que inicialmente quería hacer vuelve a salir, pues es como súper. Pero a veces hay como ideas que es como que al final se caen como de su propio peso, es como que no, o sea, esto no debía ser por ahí, como que... Sí, de pronto cuando tienes desde la mente como un objetivo. Exacto. Pero ya digamos que interactuando con el entorno y con los instrumentos y con tal, como que el entorno te propone otros. Exacto.
Y en mi Sí, forma tal de cual. verlo, es como que ahí hay una señal como del universo, ¿sí? De Entonces, acuerdo, como que uno va aprendiendo a responder a esas señales y no tanto a de la acuerdo, predeterminada que uno tenía. Y eso de es bonito. acuerdo. Sí, sí, lo que dices, como que está ahí la mente, como bueno, ¿qué tal si hacemos esto y esto? Pero siento que la música también es súper emocional, como que al final la emoción termina guiándolo a uno también. Es como, obviamente, tiene mucho más sentido esto que lo que yo había pensado que iba a hacer. Entonces, como que sí, digamos que eso era una de las cosas con las que yo batallaba un poco durante la universidad, por ejemplo, porque todo era muy desde la mente, ¿no? Como que hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces era como medio forzarse uno a crear ciertas cosas. Entonces, pues sí, como que yo terminé de estudiar la universidad y fue como que deliberadamente también decidí no volver a tener más entrenamiento formal de música, porque quería seguir explorando, era como mucho más intuitivo y mucho más, sí, como ir yo mismo trazando el camino, nuevamente hablando de eso, y como no tener una cosa fija, estructurada, en donde mirar a ver uno cómo encaja ahí. Pero digamos que tú en este momento que tuviste formación académica, pero que estás en esta búsqueda hace rato ya, hace años, ¿qué crees que igual te dejó positivo para lo que estás haciendo como la estructura académica? No, igual muchas cosas, como que me dio, sí, pues me formó sobre todo también como un criterio. O sea, obviamente me formó el instrumento, digamos que mi instrumento principal, que es la voz, ¿no? Como que obviamente hubo toda una formación ahí del instrumento, de la oreja, de aprender a oír cosas que antes no oía nada, o sea, ahí como medio sordo, pero ya después como que ay, empieza uno a escuchar cosas. Aprendí mucho de muchos autores y compositores increíbles, música clásica increíble, de armonía, de teoría, o sea, todo eso es como súper valioso. También pues aprendí mucho con mis compañeros, estudiaba con gente súper talentosa, también aprendí un montón de ellos. Sí, o sea, como que me formó como músico para también hoy en día poder tomar las decisiones que tomo, como que todo ese entrenamiento fue súper necesario para mí, como para también decidir hoy en día no querer seguir haciéndolo de esa manera. Fue como muy importante haber tenido como esas limitantes o como esa cosa como tan cuadriculada. De pronto más como estructura, ¿no? Toda esa estructura, o sea, yo igual me considero una persona súper estructurada, pero ¿Qué lo dice? ¿Cómo como en qué sentidos? como, no sé, o sea, a mí me encanta un cuadro de Excel, me parece espectacular. eh, Apasionante. apasionante, o sea, un cuadro ¿Qué de pasa cuando Excel, estás en un cuadro de Excel? mi mente fluye. Ay, me encanta. O sea, sí, yo soy muy estructurada y en verdad como las Sí, limitantes, sí. volviendo a eso, me inspiran. Digamos que volviendo a lo que decía al principio, no saber tanto de los sintetizadores me inspira, porque son como limitantes y es como que ahí siento que puedo ser más creativa. Yo tuve un profe de Eh, guitarra que lo ponía, creo que, de lo que estamos hablando lo ponía muy, muy bacano y decía como que la técnica, de cierta manera, en el instrumento, poniéndolo él, porque en ese contexto estábamos aprendiendo guitarra, decía, la técnica es como la energía masculina y la inspiración, digamos que el jugar y todo lo que pasa a través de esa estructura que es la energía masculina, es lo femenino. me gusta, Está bacano, ¿no? me gusta, sí, sí, Entonces sí, sí. Excel es como masculino. Sí, hablando de eso, yo creo que yo sí tengo como una energía masculina. Pues sí, como presente, como que Sí, claro. o sea, igual la femenina también, obviamente, pero sí, o sea, a mí me gusta mucho, no sé, como, no sé, mi cuarto siempre está hiper organizado,
Mi calendario siempre está hiper organizado, el closet siempre está hiper organizado. Pues es muy importante. Y creo que eso sí es un poco como de pronto energía masculina, supongo. Sí. Pues sí, es orden. Puede ser. Sí, el orden, la lógica, como todas Y esas además cosas. que ese orden externo aparente, pues te ordena adentro. Y ahí, Sí, no, y ahí pues puedes es que estar más segura, ¿no? yo como, o sea, desde que tengo memoria, amo organizar cosas. ¿Cómo era Organizar. eso? ¿Cómo era esa de niña? Era muy chistoso porque, pues, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita y yo siempre viví con mi mamá. Y como que, o sea, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. Y mi papá, pues, se fue de la casa a vivir a otra casa. Y yo tengo recuerdos desde muy chiquita, yo organizando mi cuarto, organizando mis juguetes, organizando mis cosas. Y mi mamá era como, ¿por qué haces eso? Y bueno, ya más grande, yo empecé a darme cuenta que mi papá era igual. Ya. ¿No? Pero como que yo siento que no fue algo que yo aprendí de él, Wow. también porque él se fue de la casa cuando yo era muy chiquita, entonces realmente no tuve como ese ejemplo. Y mi mamá no es tan organizada, o sea, mi mamá es más ahí como medio, o sea, tampoco es una persona normal. Yo en cambio soy como ya un poquito, o sea, salidita de la norma, porque sí, o sea, soy muy organizada, entonces es chistoso porque después lo he hablado y yo creo que es como genético, yo creo que es genético, o sea, yo creo que Genético. no hubo tanto de ejemplo, no hubo tanto de ejemplo, sin embargo, ya yo crecí, no sé qué, iba a la casa de mi papá y me daba cuenta que él hacía exactamente lo mismo que yo y fue como, o sea, obviamente viene de ahí, pero yo creo que es como algo genético que es súper interesante, pues, sí. Digamos Sí. que cambiando un poquito, ahorita volvemos como como a tus procesos creativos y eso, pero te quiero preguntar, este espacio se llama pues Conversaciones desde el origen. Y si yo te pregunto qué es el origen para ti, ¿qué te hace pensar o sentir? Yo siento que el origen son un montón de cosas. Pues se me vino a la mente la palabra fractal, como fractal, cuando dijiste origen, porque es como, pues el origen puede ser, no sé, mi lugar de nacimiento, por ejemplo, que es Colombia, que hoy en día vivo en Londres, entonces como que igual sí tengo como una relación particular, como con de dónde vengo y dónde vivo y todo eso. Cuando estaba en Colombia era como Colombia con tu ya. nombre artístico y con tu proyecto actual, pues es curioso. Exacto. Montañera. Exacto. Una montañera en Londres. Exacto. Entonces, no sé, o sea, pienso como así, como medio fractal, como el origen puede ser Bogotá, pero también puede ser mi familia, puede ser mis papás, mi familia, puede ser también como el origen de, no sé, la raza humana, el origen del planeta Tierra, el Big Bang, o sea, no sé, es como un fractal, la célula, ¿no? Como nuestro disco que es muy microcosmos y macrocosmos, ¿no? Como que es muy fractal. No sé, esa palabra origen ¿Te refieres a cada eso. célula? Sí. Sí. Sí, para los que no saben, pues Mari y yo tuvimos desde el 2015. Pues creo que eso sigue por ahí en el aire, ¿no? Eventualmente sacaremos algo de Sagan. Sí, Sagan sigue. Está en un periodo de recreo. Sagan está en recreo, eso me gusta. Puedes seguir. Sí, Sagan desde el 2015 pues lo arrancamos los dos y pues hicimos, sí, ¿tú cómo lo catalogarías? ¿Del género? Música electrónica, pero... A mí me gusta lo que dijimos alguna vez que era, ¿cómo era? Pop cosmonatural. Pop cosmonatural, sí. Me parece. Sí, entonces tenía elementos naturales, como orgánicos, pero pues mucho digital y electrónico. Pero bueno, volviendo a lo del origen, entonces digamos que en tu chispa creativa, quiero que recuerdes
¿cómo fue el origen de eso? O sea, ¿por qué decidiste ser artista? Y sobre todo con esta, digamos que este gusto y esta tendencia por el orden. Y que es muy importante en el arte, pues yo veo personas y me incluyo, digamos que en mi historia, hace unos años, pues eso me ha tocado, digamos que desarrollarlo mucho por voluntad, ¿no? Pero pues, o sea, la creatividad sin orden puede ser caótica y destructiva, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo es el origen de tu ser creativo? ¿Cómo empezaste así a crear, a hacer música? Cuenta un poquito. Pues yo empecé también como por lo que veía en mi familia, porque tenía una prima, pues tengo una prima que es mayor que yo y que cantaba, iba a un coro, entonces yo quería ir también al coro con ella, y mi mamá siempre ha cantado, mi tío es súper melómano, o sea, como que siempre había como música y también nos apoyaban mucho a que hiciéramos cosas musicales, a mis primos y a mí. Después también supe que mi abuelo materno fue músico también, o sea, su familia él, por ejemplo, tocaba guitarra o como tiple, una cosa así. Su familia obviamente no lo apoyó, pero pues él siempre igual tocaba y como que le fascinaba la música. pues Mi abuela era su hobby, exacto. Mi abuela también tocaba, entonces como que sí había un interés musical en la familia fuerte. Entonces pues así fue que empecé cantando en un coro como a los ¿cuántos años tenías? 12, 11, por ahí. Y antes de eso, digamos que tu juego como niña, ¿había música? Antes de eso a mí me encantaba bailar, pero no, creo que no había mucha música. Y ahora, ¿cómo Pues, es? o sea, la música Digamos igual que está ahí, pero en María Mónica de hoy, ¿cómo es el baile? me encanta bailar. Me encanta si bailar. lo haces. Pues cuando voy a fiestas y así, pero de hecho un propósito de mi año nuevo 2026 es bailar más. El mío también, vamos a bailar más. Eso, hay que bailar más, el baile me trae Entonces, mucha alegría. El nuevo álbum de Sagan va a ser bailarín. Bailable. Sí, chucu chucu. Bailar. Alguna vaina. 14 cañonazos bailables. Sí, sí. Sí, es raro porque es, o sea, como que me fascina bailar, pero la música que hago es lo menos bailable del mundo. Entonces no he sabido bien cómo negociar ese Pero uno se asunto. puede mover con la música que haces. Sí, solo que desde hace unos años, desde que vivo acá en Londres, prácticamente solo hago mi música como montañera. O sea, en Colombia hacía mucha más música, hacíamos Sagan, yo también tenía Suricato. Con Suricato sí hacíamos algunas de las canciones eran más bailables, pero ahora con montañera. Suricato ya no está activo. Sí, pero pues parecida a Sagan, digamos. Está en recreo también. También en recreo. Bueno, Sí. y volviendo, digamos que al coro y eso, ahí cómo te fuiste enganchando. Bueno, estuve en el coro varios años, pero ahí pasó algo muy, muy chévere, y es que me empezó a encantar el rock y el metal, como a los 13 años o una cosa así. Entonces ahí ya bandas, por obviamente no me parecía cool ir al coro. Cero cool. Cero cool. Entonces me encantaba como Metallica, Black Sabbath, Judas Priest, como esos grupos de heavy, de rock heavy. Y después me empezó a gustar como el metal gótico, porque entonces habían mujeres que cantaban increíble. Entonces como que ahí ya el coro no me parecía chévere. Entonces como que me salí del coro y me metí como a unos ensambles de rock. Ahí, yo iba como a una academia para niños y ahí me metí a los ensambles de rock y empecé a cantar como rock, y me encantaba Charly García y Spinetta y no sé qué. Entonces empecé a como a cantar más de esa música. Sí, como que empecé a tener un gusto musical muy específico y solo quería cantar esa música que a mí me gustaba. Y también fue como todo un descubrimiento pues sí, como de quién era yo, como que o sea, esos momentos como de rebeldía adolescentes son súper importantes. A mí como que me formaron un montón. Entonces, bueno, ahí fui como súper rockera y metalera y no sé qué, como 3 años, como 3 o 4 años. Y
y ahí empecé a componer música por primera vez. Y también como que... ¿Te acuerdas de tus primeras canciones o las tienes por ahí? No, bueno, mentiras. O sea, es que me acuerdo perfecto de la primera canción que hice, o sea, me acuerdo del nombre. Se llamaba Camaleón. Pero no me acuerdo cómo era la canción. Nombre como de canción de Suricato. Sí. Pero entonces muy pronto ya empecé a componer para Suricato y esas canciones están en los discos que hicimos. O sea, una de las primeras canciones que yo hice en la vida se llama Mariposas y está en el primer disco de Suricato. O sea, esa fue como la tercera canción que yo hice en mi vida. Para los pues, que no saben Suricato, búsquenlo. Pues es una tremenda banda colombiana. Pues creo que es fusión, ¿no? Pero pues tiene mucho jazz. Como cuenta un poquito. Ahí paréntesis. Sí, pues Suricato, sí, hacíamos como una mezcla como entre jazz, pues todos teníamos formación de jazz. Yo hice esta banda con mis profes de la universidad y ellos eran como unos musicazos de jazz increíbles y pues aprendí un montón de ellos. Y bueno, la música que hacíamos era como, sí, como jazz, pero con mucha mezcla de músicas colombianas, un poquito de pop, un poquito como de punk, de improvisación libre, o sea, ahí había de todo un poco. Pero creo que la base era como, sí, como medio jazz y músicas colombianas. De ahí como que partía. Pero sí, explorábamos y experimentábamos harto. Tremendo, sí. Y entonces, una de tus primeras canciones la empezaste a tocar con Suricato. Sí, porque, sí, yo creo que yo empecé a componer cuando yo tenía como 16 o 17, que todavía estaba en el colegio, pero apenas me gradué del colegio y entré a estudiar a la Javeriana, ahí mismo empezó Suricato. O sea, yo tuve Suricato toda la universidad y bueno, y más tiempo. Ahora. Exacto. Entonces fue como una universidad paralela a Suricato, porque la tuve desde mi primer semestre en la universidad. Entonces ahí cuando yo me junté con ellos, pues ellos me preguntaron que si yo componía, que si tenía canciones. Entonces yo les dije pues que iba a tratar de componer algo. Entonces ahí empecé a componer estas canciones y pues quedaron en el disco. Me acuerdo perfecto, Mariposas y Violeta, pero de las primeras canciones que compuse en la vida. Y ahí están en el disco de Suricato. Búsquenla. Búsquenlas. Sí. Búsquenlas. Mariposas y Violeta. Sí. Y Violeta. Y ya luego empecé como a componer, digamos, empecé a componer canciones con los miembros del grupo, que también fue una experiencia súper increíble, porque ellos pues eran artistas muy increíbles, pues eran mis profes de la universidad, entonces como que ya, sí, yo apenas estaba empezando a explorar el mundo de componer. Como que ya llevaba muchos años cantando y todo eso, pero apenas estaba empezando a explorar como qué tipo de música quería yo crear, cómo quería, sí, que sonara mi voz, qué tipo de canciones quería componer. Entonces ellos fueron como súper importantes ahí en ese proceso. Si quieres saber más y conectar con nosotros, entra a espacioorigen.co y entérate de todo lo que estamos creando. Como ese proceso de empezar a componer. Y si tú haces un paréntesis en cómo está tu voz ahorita y lo que representa cantar para ti en este momento, ¿qué crees que durante todo ese proceso fuiste encontrando o estás encontrando y qué crees que tu voz te aporta a ti como ser? O sea, no sé si me hago entender, pero ahí le dejo ese trompo rodando. Pero lo agarro. Pues, no sé, es una pregunta como medio existencial. Pues bueno, con Suricato fue muy importante para mí porque me permitió explorar mi voz de unas maneras que nunca había pensado, porque cantábamos, o sea, tocábamos música de géneros muy distintos. Por ejemplo, teníamos un bullerengue, pero también teníamos un punk en el mismo disco, en el mismo show. Entonces yo en el mismo show podía cantar un punk, un bullerengue, una canción más como balada jazz, digamos, y una canción, no sé, y un currulao. Todo en el mismo álbum, en el mismo show. Entonces era como, me acuerdo una vez que
El baterista, que es Jorge Sepúlveda, me decía como, es casi como si fuera una cantante diferente en cada canción. Y eso me parecía muy chévere. Eso me parecía muy, muy chévere. Como Entonces, explorar muchos personajes tuyos, ¿no? exacto. Como que exploraba un montón de facetas de mi voz que yo nunca había explorado. Y fue muy chévere porque, pues sí, yo creo que la manera como uno canta, como que sí refleja facetas de uno. O sea, y así como uno puede como medio fabricarlas un poco, también hay unas que ya como que están dentro de uno. Entonces como jugar ahí con eso, ¿no? Como cuáles puedo como medio fabricar y cuáles están ahí como orgánicamente dentro de mí. Entonces sí, fue como esa exploración con Suricato, que fue súper importante. Bueno, luego con Sagan exploré otras, como que en Sagan yo cantaba de una manera muy diferente a como cantaba en Suricato, entonces ahí se abrió como otro universo de posibilidades. Y creo que sí, para mí ha sido muy importante como ese eclecticismo en mi voz, y es algo que me formó mucho como músico también y como compositora también, porque era como, por ejemplo, en este nuevo disco que estoy haciendo, intencionalmente quería que hubiera más canciones en donde yo pudiera cantar de una cierta manera. Entonces me puse como a componer desde ahí también, como que quiero cantar más así, como quiero hacer melodías que sean más de este estilo, como que hagan que mi voz suene de esta manera. Y sí, no sé, o sea, yo también me he dado cuenta que obviamente el hecho de cantar de una cierta manera me hace sentir de una cierta manera. Y si canto de otra, me siento de otra. O sea, como que sí altera mi emocionalidad, digamos. Entonces, pues, como que hoy en día también me gusta ponerme en la tarea de cantar cosas, no sé, que me hacen feliz y canto melodías de yo no sé quién, de Whitney Houston. Porque me gusta cómo me hacen sentir, ¿no? Entonces, no sé, igual yo siento que la voz es una cosa demasiado como estructural en mí. O sea, es como muy, muy estructural. Sin embargo, desde que vivo acá en Londres, tengo una relación un poco extraña con mi voz y con el cantar, como que se volvió una relación más distante, lo cual es un poco raro para mí, pero pues sí, no sé, en esas estoy acá en Londres, como tratando de cantar más. Es básicamente como que a veces pasa. Dices digamos que por lo que tienes que hacer cotidianamente en otros aspectos, Sí. que no te queda tanto tiempo, algo así. Sí, es una cuestión como de tiempo, como de también que acá pues vivo con otra gente, entonces como que me da como pena estar ahí cantando. Sí, como que la dinámica de vivir acá es muy diferente a la de Colombia, o pues a la que yo tenía en Colombia. Aquí tampoco tengo pues mis bandas, ni mis proyectos, entonces solo tengo Montañera, que es mi proyecto de solista, entonces como que es más limitado también en Colombia. Hacía muchos más conciertos, muchos más ensayos, muchas más cosas, o sea, estaba súper activa. Acá digamos que también estoy activa, pero solo con Montañera. Entonces pues igual sí se reduce un poquito. Como todo lo que estabas haciendo. Pero sí, no sé bien cómo responder esa pregunta, pues como que yo creo que es una cosa que va a estar de por vida, es como una pregunta ahí que siempre va a estar abierta, porque pues la voz para mí es como sí, como algo muy crucial en mí, o sea, es como lo que yo siento que vine a hacer en el planeta Tierra, a cantar. Sí. Entonces como siempre van a haber muchas preguntas ahí con eso. Por eso, por eso te lo preguntaba, porque creo que hay algo análogo en todos nosotros, creo que en toda la humanidad, y es de cierta manera ir recordando como tu vibración como más pura, debajo de todas estas capas que pensabas que eras tú, pero que tú vas viendo pues que son aprendizajes o son parte del software que aprendiste de una cierta cultura o de tus papás o del colegio. Y debajo de todo eso está intacta pues la vibración con la que tú llegaste, ¿cierto?
Entonces, Sí, de acuerdo. el camino, pues creo que de artístico y pues en tu caso de la voz es ir cantando cada vez más como María Mónica. Por eso te lo preguntaba. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero creo que es una pregunta como, o sea, a veces me siento más cerca de la respuesta y a veces me siento más lejos. Yo también. En este momento es raro, como que me siento un poco más lejos de pronto. Pero Y sin embargo, viéndolo desde mi experiencia, esos momentos, porque uno a veces se siente súper conectado con con lo que uno tiene para decir y con lo que uno vino a hacer supuestamente. Pero hay otros momentos de contracción en donde uno se aleja un montón de eso, o por lo menos yo estoy hablando de mí. Y lo que creo es que las dos son igual de importantes. sí, total. Sí, sí, sí. O sea, se retroalimentan un montón. Sí, o sea, como que me siento, como con mi música, me siento más cerca que nunca. Digamos, como a esa, no sé, eso de lo que estamos hablando. Pero con mi voz como tal, me siento un poquito más lejana de eso, no sé. O sea, como compositora, por ejemplo, me siento más cerca. Como cantante, me siento como en un lugar un poco extraño en este momento. Como que ahí mencionaste un poquito Suricato, cómo te ha influenciado para lo que ahorita eres como músico, como artista. ¿Qué pasó con Sagan, con toda esa exploración de máquinas, formas de cantar, efectos, paisajes sonoros? Todo eso. No, pues si escuchas Montañera hoy en día, yo siento que se parece mucho más a Sagan que a Suricato. O sea, obviamente Sagan también fue súper importante porque digamos que yo venía muy del mundo análogo, como del jazz, de la banda acústica, pues no acústica, pero como ¿no? O sea, de los músicos. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero al principio tú tenías cierto como, yo no me quiero meter ahí tanto. Sí, total. Pues como que no conocía nada del mundo electrónico. Realmente era más como ignorancia, como que no conocía nada. Entonces era como, pues ni idea esto cómo es. Pero pues obviamente tú me enseñaste un montón. Todo lo que hicimos con Sagan fue increíble también. O sea, aprendí muchísimo. Y me di cuenta también que todo eso también me encanta. ¿No? Entonces era como, y hoy en día, sí, o sea, hoy en día lo que hago son puros sintetizadores y cosas que están mucho más cerca de Sagan. De pronto las melodías y la voz están un poco más cerca de Suricato, digamos, sí, pero la música como tal está más cerca de Sagan. Pero eso, sí. ¿no? Como la historia, pues, de nuestros trabajos previos nos van haciendo una amalgama. Total. Y digamos que toda esta parte en este momento para Montañera, como la parte de diseño de sonido y todos estos universos sonoros de los sintetizadores, ¿qué te generan? ¿Por qué te atraen? Yo creo que me atraen porque, no sé, son muy divertidos. O sea, como que a mí los sintetizadores me parecen súper divertidos. A mí me parecen como entidades propias. Como que ellos son como seres con una entidad propia. De pronto los instrumentos acústicos también, ¿no? Total. Lo que pasa es que yo realmente nunca aprendí a tocar ningún instrumento. O sea, lo mío es la voz. Ahí lo conectaba por eso, sí. O sea, tu instrumento es tu propia voz. Entonces nunca tuviste una relación con una entidad. Pues, que es Exacto. Porque sí, ahí voy, digamos que a algo que no sé si has visto ese fragmento de una entrevista que Björk sale hablando criticando un poco la gente que habla mal de la música electrónica porque no tiene alma. Y ella dice, pero están locos, son unos huevones, yo no sé qué, porque uno impregna de alma todo lo que programa. Eso es una extensión, digamos, totalmente, que del ser humano, y si tú tienes alma y sentimiento y emoción, así sea un instrumento como una guitarra o como un sinte, pues depende de lo que uno le impregne, ¿no? Total. Y me acuerdo de una conversación que tuve una vez y era como que alguien me dijo como, es que si estás estresada, el computador se va a dar cuenta.
sea, pero no, o sea, no, ni siquiera en un contexto musical, sino que yo estaba ahí como mandando un email. Todo el tiempo. Mandando un email y es como que se bloqueó la vaina y entonces esta persona me dijo como, es que el computador sabe que estás estresada. Y como que eso me voló la cabeza, fue como, todo es energía, o sea, todo es energía y al final las cosas electrónicas también están respondiendo a la energía de uno, ¿no? O sea, una guitarra mucho más, pues está hecha de cosas orgánicas, lo que sea, pero los sintetizadores y los instrumentos electrónicos son súper sensibles a la energía de uno, ¿no? O sea, acuérdate cuántas veces no se nos crasharon los cosas de cuando hacíamos conciertos de Sagan y era porque estábamos cagados del susto Exactamente. de tocar. O sea, yo como que sí creo mucho en eso y creo que es completa, o sea, creo que es así, pues, o sea, no es que crea, o sea, creo, pero estoy segura que eso es así. Y no lo has vivido por la experiencia, que eso ya no es creencia, eso es un... Exacto, eso es un vivencias. hecho, es una realidad. Y sí, los sintes, digamos que han sido por primera vez el instrumento con el que me he conectado, aparte de mi voz, y con el que realmente siento que es un instrumento con el que me expreso. Que es algo relativamente nuevo, pues porque yo los sintes los empecé a tocar hace poco. O sea, hace por ahí, bueno, no, ni tampoco, hace por ahí 8 años que compré mi primer. En un momento que dividimos bienes de Sagan, ¿te acuerdas? Usted se queda con esto, yo me quedo. Totalmente, totalmente, sí. Entonces ahí. Sí, y ahí como que, ahí empecé también cuando me vine a vivir a Londres y pues no tenía mis bandas, fue como, bueno, pues hay que meterle el diente a lo que tengo acá, que es este sintetizador, este drum pad, y ya. Entonces ahí fue como que por necesidad también, fue como tengo que aprender a tocar esto y que esto sea chévere. Igual ya me encantaban por lo que habíamos hecho con Sagan. O sea, ya sí, genuinamente tenía el interés de aprender y me encantaba la estética y los sonidos y toda la cosa, me encantaba. Y hoy en día es como que no me veo tocando ningún otro instrumento. O sea, ya es como que los sintetizadores me parecen. Los sintes. Total, me parecen muy mágicos. Mira que yo últimamente he estado explorando mucho Brian Eno, que uno pensaría que yo llevo escuchando toda la vida Brian Eno, pero hasta ahora estoy como conociendo al man. Ajá. Pero lo oigo y es como wow, es que sí hay algo en la música ambient y en las texturas y en como los colores de la música que a mí es como que me mueve muchísimo. Entonces, sí, ¿por qué decidiste como coger este camino ambient? Y esta forma de expresarte, ¿qué pasa ahí contigo? Yo creo que ya me volví muy esotérica, ya no. Ay, pues madre. Ya no hay vuelta atrás. Creo que para mí tampoco la hay. Como que, no sé, sí, como que... ya no hay vuelta atrás, dice. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, de pronto sí la hay, no sé. Pero sí, digamos, también me pasa como con las letras que compongo. Siento que ya no puedo escribir letras de muchas cosas que antes me fluía más escribir. Ya ahora siento que como que las letras me salen de unas temáticas medio repetitivas, que está bien, o sea, y lo mismo me pasa como con el tipo de música que quiero hacer y es como que es un tipo de música también muy específico. De pronto por lo que hoy en día soy una solista, entonces como que me he inmersionado en mi ser un montón. Creo que lo bonito de cuando uno co-crea música en una banda es que uno también entra en el universo de la otra persona, ¿no? O sea, entonces como que uno termina componiendo cosas que uno solo de pronto no hubiera podido componer. Es un diálogo que te inspira a crear cosas que de pronto solo no hubieras creado, ¿no? Y eso me parece increíble, pero como últimamente hago música yo sola, para mi proyecto de solista, pues como que me he metido en la profundidad de lo que quiero hacer mucho más que antes. Y de pronto sí hay una cosa ahí como que me he dado cuenta que sí, hay como un estilo muy particular de música que quiero hacer, un estilo de letras que me sale muy particular, ¿no? Y a veces intencionalmente trato de hacer algo distinto y como que ya no me fluye tanto, o sea, igual está ahí. Por ejemplo, el otro día compuse como una cumbia toda alegre para otra cosa que no es montañera
y me salió y fue como, está tremenda esa canción. Pero ya para montañera, como que lo que quiero que sea mi música, sí, es una cosa ahí como toda específica y sí, pues es muy ambient, es muy como medio, es súper introspectiva, es una música súper introspectiva, no es como una música como easy listening, como una cosa que uno ponga ahí, como un popcito ahí, no, cero, o sea, siento que es una música que como que lo invita a uno como a parar y como escuchar, y como, sí, escuchar, como parar y escuchar. Siento que como que, o sea, toda la música lo estimula a uno de alguna manera, y siento que la música que quiero hacer como que me estimula a mí y ojalá a la audiencia como de una manera muy particular. Nuevamente, o sea, no es una música que invite a bailar, no es una música que invite como a, no sé, a escucharla en el bus mientras voy a no sé dónde. Es como una música que invita como a parar y como a, oigamos esto, a ver, ¿no? Como a estar presentes y a oír algo. Sí, también cuando toco me invita a eso mismo, ¿no? Es como que es una experiencia más, no sé, así como introspectiva, como meditativa también un poco. Tú, además de la música, porque lo es, o sea, es una práctica, tienes, yo sé que estabas practicando yoga en algún momento y eso, pero practicas como así, prácticas que sí, como espirituales, o tienes alguna práctica tipo meditación, yoga, qigong. Pues yo practiqué yoga como 10 años de mi vida y era como mi práctica principal. Ya hoy en día no practico yoga, pues o sea, no practico como las asanas, pues el yoga físico, por una lesión que tengo, entonces como que ya no hago eso, pero medito, hago respiración. Sin embargo, como que yo siento que toda la vida es una práctica espiritual. Suena súper clichésudo, pero es cierto. O sea, como que para mí una práctica espiritual es mi día a día. Es como me vinculo con mi trabajo, cómo me vinculo con las personas que quiero. O sea, eso para mí es una tremenda práctica espiritual. La relación que tengo con mi mamá, la relación que tengo con mis amigas, como que para mí todo eso es espiritual. Digamos que pues por ponerle como un nombre, pues es como, hoy en día me gusta mucho y me atrae mucho el budismo zen, y como, ¿Qué te atrae? pues me atrae mucho como esta cosa del mindfulness y todo eso, que es como estar muy presente en tu día a día y hacer de tu día a día una práctica espiritual. O sea, como que, digamos, no sé, en el yoga, yo lo escuchaba mucho, que es como, no, el yoga también pasa fuera del tapete. No es como, o como en el tapete nos preparamos para lo que va a pasar fuera del tapete, como todo este tipo de cosas, yo siempre las oía en el yoga y ahí fue que empecé como a hacer el clic de eso y es lo mismo como con la meditación o como con cualquier otra práctica que uno tenga, que es como cuando uno la pueda poner en práctica en el día a día, efectivamente, cogiendo el bus, yendo al mercado, pues ahí es como donde cobra un montón de sentido, creo yo. Entonces como que sí, o sea, igual, o sea, me gusta mucho meditar, respirar, caminar, me encanta leer libros de espiritualidad. Aquí en Londres a veces me gusta mucho ir al templo budista, al centro budista. Me encanta ver como podcasts de temas espirituales. O sea, me encanta como Sí, estar rodeada como de esos contenidos. Ajá. Pero sí, digamos que cada vez más siento que mi práctica espiritual es como en el día a día, no sé, como sí. Sí, tu propia vida. Sí, como en mi propia vida, sí, suena un poco hippie, pero pues creo que mi camino ha sido así. Pues
ya es como más libre. Antes era como muy ligado al yoga y no sé qué. En un momento me interesó mucho el hinduismo y como que me acerqué a eso y tarará. Y luego como que fui a India y fui a Tailandia y allá como que me acerqué al budismo. Y sí, como que me acercaba a muchas cosas. Y hoy en día, pues sí, el budismo me gusta mucho. Soy súper aprendiz principiante, como en temas de, no sé, filosofía budista y todo eso, pero como que en la práctica siento que sí intento cada día ser muy consciente de eso, es como de mi día a día y como estar presente y como alineada con lo que pienso y lo que creo y todo eso y estar como, tener como esa disciplina. Tremendo. Me encanta. Y pues obviamente la creación musical y tu momento en escenario me imagino que es una práctica tremenda. Sí, total. Yo siento que ese es el momento como del examen. Un poco es como, bueno, usted ya practica, ahora venga y haga examen. Haga examen, me encanta. Como que tan, porque cada vez, dime. No, que bueno, hay, no. digamos que hay como que todo, digamos, como que todo es, nuestra tendencia como humanos es a separar y a catalogar y a poner en diferentes ámbitos, digamos que las herramientas y todo. Entonces la música. Entonces hay música para yoga y para sanar, y hay música para otras vainas, y hay música para baile, y hay música para simplemente entretenimiento. Pero de pronto, pues lo que te quería preguntar en relación a eso es, ¿qué sientes que pasa con las personas que escuchan tu música? ¿Tú qué ves en ellos, en vivo, por ejemplo? Eso es muy lindo porque, bueno, pues primero que todo yo en vivo estoy como tan inmersa en hacer lo mío que a veces me cuesta ver lo que está pasando con la audiencia. O sea, siento su energía y no sé qué, pero como que a veces estoy muy ensimismada. No estás mirando a veces. No, que es algo que quiero empezar a cambiar, de hecho. Y es como generar una conexión más, sí, como más directa con la audiencia y como, sí, poderme conectar yo como intérprete más con ellos y bueno. Pero sí, yo cuando empiezo a tocar en vivo como que me voy a yo no sé a dónde, o sea, como que estoy muy metida en ese universo de hacer la música. Y como de dar la energía que quiero dar, como de proyectar la energía que quiero proyectar. Pero ha pasado algo muy lindo, y pues me ha pasado muchas veces, y es que al final de los conciertos la gente viene y me dice cosas, y muchas veces, o sea, es el comentario más frecuente, que la gente me dice como, no, me siento como que tuve un viaje o como que fue una cosa como súper introspectiva, me siento como mucho más relajado, llegué al concierto como súper estresado, lo que sea, y salí como sintiéndome de una manera muy distinta, muchas gracias, o como no, o sea, como que la gente se pega también, a su vibra. también, exacto, obviamente la gente responde a lo que uno está proyectando. Y así es como me doy cuenta que sí, pues que sí está funcionando, digamos, como que en el momento como tal, a veces no lo siento tanto, pero luego al final vienen y me dicen este tipo de cosas y es como, pues qué lindo porque eso es lo que quiero lograr con mi música, sobre todo cuando toco en vivo, es que es una experiencia tan poderosa. Entonces, sí, es como que esa es la intención que yo tengo. A veces no estoy segura si se está transmitiendo, pero Lo está haciendo. sí, exacto. Digamos que por eso también cada vez soy como más selectiva con el tipo de shows que quiero dar, el tipo de espacios en los que quiero tocar, ¿no? O sea, como que quiero que sea un espacio. Como que estén disponibles para escuchar. Exacto. Sí, porque si no es como, o sea, mi mensaje se va a perder completamente en un espacio donde, no sé, hay gente hablando durísimo o no sé, o sea, o Sí, es un espacio donde no. Exacto. Entonces hoy en día como que no tengo ningún problema con decir que no a tocar en sitios donde siento que eso no me va a permitir hacer lo que quiero hacer y que la gente de verdad pueda sentir eso. Entonces sí, como que cada vez me gusta más tocar en espacios como, no sé, como más íntimos, como
curados también, como que pueda haber algo, no sé, como en las luces, en el espacio como tal, que puedan haber como otros elementos que también ayuden a la música y como a que ese mensaje llegue con más claridad. Me encanta. No sé si has oído hablar de David Lynch. Uh-huh. Y digamos que él tiene una concepción de que él, por ejemplo, se va a un café a pescar ideas. ¿Sí? Entonces él dice que las ideas son como pescados y que están fuera de uno, que él con ciertas actitudes o en ciertos entornos como que tira su cañita y los pesca. Y que además de eso, como que la idea viene como súper fragmentada, es como una semillita de la idea. Y que uno a medida que pasa en la acción, como que la película se va revelando solita. Y lo complemento con otras visiones de el viejo Rick Rubin, que dice que uno cuando, digamos que tiene andando una idea, lo más común que te puede pasar si estás prestando atención es que la naturaleza o tu entorno te va a responder si es que quiere que esa idea como que se desarrolle. Florezca ahí. Exacto. Entonces eso, como que cuenta un poquito de cómo es eso para ti, de cómo te relacionas con el entorno, la naturaleza y tu música. No, estoy súper de acuerdo con con todas esas frases. Sí, yo también creo 100% en que las ideas no vienen de mí. Eso lo creo 100%. O sea, como que creo que lo que trato de hacer es como cada vez estar más abierta a poder recibir esas ideas, pero no es como que yo cree las ideas de la nada, pues, sino que como que yo creo que es más como cómo puedo yo estar más abierta y más disponible a recibir ideas. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo con Lynch en que uno lo que es como una antena receptora de ideas que vienen bueno, ya me dirán ustedes de dónde vienen. Cada quien tendrá su teoría. Pero sí, yo creo que, y es curioso, por ejemplo, yo una vez hice un disco de música infantil, hace como 9 años ya, y yo nunca había hecho música infantil, o sea, ni siquiera no era como una idea, o sea, no era algo que me interesara, que yo escuchara, no, nada que ver. Un día, por el yoga, de hecho, empecé a dar clases de yoga para niños, y ahí como que dije, bueno, me gustaría componer un disco para niños, componer una música como pensada para ellos. Y fue muy loco porque compuse el disco en una semana. En una semana hice 8 canciones. Y yo literalmente sentía como si estuviera, ¿cómo es que dicen eso? Canalizando. Yo me sentaba y me salían las letras y me salían las melodías sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, fue como, yo me senté y yo dije, ay, debería ser una canción como sobre animales. Me acuerdo, saqué el celular y como que lo puse a grabar a ver qué salía. Empezaron a salir las melodías de las canciones, o sea, así, una por una, ta, 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 ta. Y yo como, wow. Entonces fue como, sí, como lo que dice Rick Rubin, es como que el entorno y todo era como, eso es lo que tiene que salir, eso es lo que tiene que desarrollarse. Y lo que dijiste es muy clave de cómo tú preparas tu instrumento simplemente para estar disponible. Entonces ahorita hablabas que te gusta meditar, que te gusta respirar, que te gusta caminar. De cierta manera esas son las formas que tú has encontrado para que tú estés como afinada. Totalmente. Y que cada está persona como afinado, sí. tenemos la responsabilidad de buscar nuestras formas. Total. Porque yo ya no estoy de acuerdo de que como un sistema, por ejemplo, espiritual, vaya a llevar a todo el mundo para un mismo lugar, porque todos somos tan diferentes, ¿no? De acuerdo. Digamos en nuestro bagaje cultural y familiar. De acuerdo, sí.
Entonces, Sí, exacto. Yo siento que también como con lo espiritual y eso, yo siento que he cogido cositas que me han funcionado de muchas cosas distintas y como que yo misma creé mi propia espiritualidad, digamos, que es como con cosas que a mí me han, como que cogí unas cositas de acá, otras de allá, otras de allá, pero siempre manteniéndome muy inquieta. Por eso me encanta seguir aprendiendo y seguir yendo y seguir escuchando y seguir leyendo a ver qué más hay. Es como un universo infinito ahí de cosas. Algo que quieras contar como de esta fase adicional de lo que hemos hablado, como de esta fase de tu disco y eso, como que se viene, cuándo sale. Pues yo creo que sale este año sí o sí. Yo creo que va a salir por ahí en septiembre, octubre. Y yo creo que va a ser el disco como más, como honesto y como crudo que he hecho. Sí, como más, como desnudo también, como sin tanta cosa y sin tanto maquillaje, sino como más natural que he hecho, digamos. Pero sí, estoy en el proceso de crearlo. Y de pescar. De pescar. Ya pesqué, ya hubo una racha ahí de pesca buena. Maravilloso. Ahora estoy ya como empezando a preparar los pescaditos, a ver cómo se van a comer, Echándole, con qué se come. Pero natural, sin mucho maquillaje, con poco condimento. Exacto, con poco condimento. Uh-huh. Qué bueno. Y bueno, no, entonces estaremos pendientes. Por ejemplo, la música de Suricato, ¿dónde la pueden encontrar? Que ya que hablamos de... En todas las plataformas digitales. ¿Cómo se busca? Spotify, SoundCloud, todo eso. ¿Suricato Música? Suricato con S y con C. La de Sagan la pueden encontrar como @SaganBanda. También en todas las plataformas. En redes sociales sí. Exacto, Sagan Banda y Suricato. En redes sociales sí es Suricato Música, pero en Spotify eso es solo Suricato. Y Montañera, pues Montañera en Spotify eso, y en redes sociales Montanera Música. Que todavía no hay ñ en el alfabeto gringo. Montanera. Bueno, no, Mari, qué chévere conectar así. Sí, qué chévere. muchas gracias. No, a ti por estar y de verdad que hay algo dentro mío que tiene ganas de que salga algo de Sagan. De que Hagámoslo. Que salgamos del recreo un ratico. Sí, hagámoslo. De una. Eso. Bacano. Súper, Bueno, Mari, gracias, Pipi. seguimos creando. Así es. Abracito. Bueno, abracito.